María, aún devastada por la pérdida de su único hijo, vive sus días en un duelo silencioso, hasta que un misterio inimaginable irrumpe en su rutina. Cartas escritas por él comienzan a llegar a su casa, años después de su entierro. Cada nueva carta desafía la lógica y la lleva a cuestionar todo en lo que cree. En busca de respuestas, María se sumerge en un enigma que la conecta con su hijo de maneras que nunca podría haber previsto. Y lo que descubre cambiará para siempre la manera en que ve la vida y la muerte. María era una mujer de 50 años, viviendo en un pequeño y tranquilo pueblo rural. Conocida por todos como una persona de corazón bondadoso, María siempre estaba dispuesta a ayudar a sus vecinos y a participar en las actividades de la comunidad local. Era una mujer sencilla, de hablar suave y sonrisa acogedora. Pero detrás de esa apariencia serena, había un dolor que llevaba consigo desde hacía muchos años. Ese dolor nació el día en que María perdió a su único hijo, Juan. Juan era el orgullo de su vida. Un joven inteligente, dedicado, con grandes sueños para el futuro. Siempre fue un hijo cariñoso, de esos que llaman a su madre todos los días solo para saber cómo está. María y Juan eran inseparables, y ella siempre sintió que él era su mayor bendición. Sin embargo, todo cambió de manera trágica un día que comenzó como cualquier otro. Juan, con solo 20 años, fue víctima de un accidente de tráfico que se lo llevó de forma repentina y brutal. La pérdida fue un golpe devastador para María, que vio su mundo desmoronarse en cuestión de segundos. El dolor era tan intenso que parecía que nunca desaparecería, y el vacío dejado por Juan era inmenso. Los años pasaron, y María intentó seguir adelante como pudo. Se involucró más en las actividades de la iglesia y en la comunidad, tratando de ocupar el tiempo y llenar la soledad. Pero, a pesar de todo el esfuerzo, la nostalgia por Juan era constante. Todos los días pasaba por el pequeño jardín que Juan había plantado poco antes de morir, y allí encontraba un poco de paz en medio del dolor. Las flores que él eligió con tanto cuidado eran un recordatorio silencioso del amor que compartían. María también guardaba con cariño las cartas antiguas que Juan le había escrito durante su adolescencia. En las noches solitarias leía esas palabras, como si así pudiera mantener viva la memoria de su hijo. Cada carta era un tesoro, una prueba de que, incluso después de tantos años, el amor entre madre e hijo nunca podría ser borrado por el tiempo o por la muerte. A pesar de la tristeza que siempre la acompañaba, María se mantuvo firme en su fe en Dios, creyendo que algún día entendería el propósito de todo lo que sucedió. Y fue esa fe la que la sostuvo en los momentos más difíciles, cuando el dolor amenazaba con ahogarla. Juan siempre fue visto como un joven prometedor, de esos en los que todos en la ciudad creían que tendría un futuro brillante. Con sus 20 años, llevaba en sus ojos el brillo de quien sueña en grande, y su determinación hacía que todos a su alrededor creyeran que alcanzaría cualquier cosa que deseara. Era el tipo de persona que irradiaba una energía positiva, y por donde pasaba, dejaba una marca de alegría y esperanza. Para María, Juan era más que solo su hijo. Era su mayor razón de vivir, el regalo más precioso que Dios le había dado. Esa mañana fatídica, todo parecía normal. Juan salió de casa para un viaje corto a la ciudad vecina, algo que ya había hecho muchas veces antes. María lo vio por última vez en la puerta de casa, con esa sonrisa confiada que siempre la tranquilizaba. Nunca podría haber imaginado que esa sería la última sonrisa de Juan que vería. Pocas horas después, llegó la noticia. Un vecino, con los ojos llenos de lágrimas, fue el encargado de darle a María la peor noticia de su vida. Juan había sufrido un accidente automovilístico en la carretera principal. El coche había derrapado en una curva peligrosa, chocando violentamente contra un árbol. Las palabras se pronunciaban, pero parecían no tener sentido para María. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía su hijo,
tan lleno de vida, ser arrancado de su existencia de manera tan cruel y repentina. El mundo de María se derrumbó en ese instante. El dolor que la invadió era como un cuchillo que cortaba profundamente, sin piedad. Todo a su alrededor parecía desmoronarse, y el tiempo, que antes fluía con normalidad, ahora parecía congelado en un momento de desesperación interminable. El funeral de Juan fue un evento que conmovió a toda la comunidad. La pequeña iglesia de la ciudad estaba llena de personas que, al igual que María, no podían creer la tragedia que había ocurrido. El ataúd, cubierto de flores, era una imagen que María jamás olvidaría. Cada flor, cuidadosamente colocada allí por aquellos que amaban a Juan, era un doloroso recordatorio de que él nunca volvería. La ciudad, que antes era un lugar de alegría para María, ahora parecía envuelta en una sombra de tristeza. Durante el funeral, María se sentía entumecida. Escuchaba las palabras de consuelo, pero era como si estuviera en otro lugar, atrapada en su propio dolor. Las lágrimas caían sin cesar, pero ningún llanto parecía suficiente para expresar el vacío que sentía. Ese vacío, profundo y oscuro, sería su compañero en los días, meses y años que seguirían. Enfrentar el duelo fue un proceso agonizante para María. Cada rincón de la casa parecía gritar la ausencia de Juan. Los sueños que él tenía, los planes que compartían, todo parecía haber sido arrancado de sus manos de manera abrupta y sin explicación. María muchas veces se preguntaba cómo seguir viviendo en un mundo donde Juan ya no existía. Pero incluso en medio de la oscuridad del luto, se aferraba a su fe. Era esa fe, aunque frágil en ese momento, lo que la mantenía en pie, aunque vacilante. La muerte de Juan no fue solo una pérdida para María, sino un evento que sacudió la propia esencia de quien ella era. Y a pesar del dolor insoportable, sabía que debía continuar, de alguna manera, encontrando fuerzas en los pequeños recuerdos de su hijo, en las cartas que él escribió, en las flores del jardín que él plantó. Pasaron los años, pero el luto nunca abandonó realmente el corazón de María. El dolor por la pérdida de Juan, aunque algo suavizado por el tiempo, seguía siendo una presencia constante en su vida. Era como una sombra que la seguía, recordándole que, por más que intentara, nunca podría escapar completamente de aquella tragedia. María, sin embargo, era una mujer fuerte. Sabía que no podía dejar que el luto la consumiera por completo. Poco a poco, intentó reconstruir su vida, aunque con un pedazo de sí misma faltando. La comunidad local, siempre solidaria, fue una gran fuente de apoyo para María. Se involucró en actividades de la iglesia y en proyectos comunitarios, encontrando en ayudar a los demás una forma de aliviar el dolor que llevaba dentro de sí. Sin embargo, había un lugar especial donde María se sentía más cercana a Juan: el pequeño jardín en su casa. Ese jardín no era solo un espacio verde, era un legado de Juan. Él lo había plantado con cariño pocos meses antes del accidente, eligiendo cuidadosamente cada planta, cada flor. Para Juan, aquel jardín era una expresión de vida, de esperanza. Y, para María, se convirtió en un refugio, un lugar donde podía conectarse con los recuerdos de su hijo de una manera profunda y personal. Cada mañana, María pasaba algún tiempo cuidando el jardín. Podaba las flores, regaba las plantas, y a veces solo se sentaba allí, dejando que los recuerdos de Juan la envolvieran. Cada flor que florecía era como un recordatorio de que, de alguna manera, Juan aún estaba presente en su vida. El jardín florecía con colores vibrantes, y María sentía que, al cuidarlo, mantenía viva una parte de su hijo. Además del jardín, había algo más que traía consuelo a María: las cartas antiguas de Juan. Guardadas con cariño en una caja de madera en su habitación, esas cartas eran un tesoro invaluable. Contenían las palabras de un joven lleno de sueños, escribiendo sobre sus planes, sus esperanzas y el amor que sentía por su madre. En noches solitarias, María a menudo abría la caja y leía esas cartas,
dejando que las palabras de Juan llenaran el silencio de su hogar. Cada carta era un recordatorio tangible del vínculo inquebrantable entre madre e hijo. Aunque el tiempo había pasado, el amor que compartían nunca disminuyó. Para María, esas cartas eran como un puente entre el pasado y el presente, una forma de mantener a Juan siempre cerca de su corazón. Sin embargo, por más que encontrara consuelo en esos pequeños recuerdos, la añoranza seguía siendo un dolor constante. María aprendió a convivir con ella, a llevarla como parte de quien era. E incluso en medio de esa tristeza, encontró maneras de seguir viviendo, de sonreír nuevamente, aunque de forma más contenida y reservada. Era una mañana como cualquier otra. El sol brillaba suavemente sobre el pequeño pueblo, y María estaba en su rutina diaria. Después de cuidar el jardín que Juan había plantado, fue al buzón, como hacía todos los días. Esperaba encontrar las facturas de siempre, tal vez una carta de un pariente lejano o un folleto de propaganda. Sin embargo, ese día, algo diferente llamó su atención. Entre los sobres habituales, había una carta sin remitente. El sobre era simple, sin ninguna marca especial, pero algo en él hizo que el corazón de María latiera más rápido. Dudó por un momento, sintiendo una extraña inquietud crecer dentro de sí. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó la hoja de papel que estaba dentro. Al desplegar la carta, María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era imposible. La carta estaba escrita a mano, y aquella caligrafía era la caligrafía de Juan, su Juan. Reconocería esas letras en cualquier lugar, pues ya había leído y releído tantas cartas de él a lo largo de los años. Pero esto no podía estar sucediendo. María leyó la carta 1, 2, 3 veces, incapaz de creer lo que sus ojos veían. La fecha en la parte superior era reciente, como si la carta hubiera sido escrita solo unos días antes. Y el contenido, las palabras eran tan familiares, tan cercanas a lo que Juan diría si estuviera vivo. La carta hablaba sobre el jardín, sobre cómo las flores debían estar hermosas en esa época del año. Juan mencionaba cuánto amaba a su madre y cuánto deseaba que ella estuviera en paz. Pero, ¿cómo era esto posible? Juan estaba muerto hacía años. Ella misma había sepultado a su hijo. Había llorado sobre su tumba innumerables veces. La realidad parecía distorsionada, como si María estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Incrédula, miraba las palabras, esperando que desaparecieran, que todo aquello fuera solo fruto de su imaginación. Pero la carta estaba allí, tangible, real. Las palabras estaban escritas con la misma pluma que Juan usaba, con el mismo tono afectuoso y reconfortante que siempre tenía al escribirle. La confusión y el miedo se apoderaron de María. Empezó a cuestionar su propia cordura. ¿Acaso el luto finalmente la había vuelto loca? ¿O tal vez alguien estaba jugando con sus sentimientos en una crueldad sin límites? Pero, ¿quién haría algo así? ¿Y por qué? Miró a su alrededor, como si esperara que alguien apareciera para explicar lo que estaba pasando. Pero estaba sola. El silencio de la casa la envolvía, solo interrumpido por el sonido de su propio corazón latiendo acelerado. Cada fibra de su ser quería creer que aquello era una señal, que de alguna manera Juan estaba intentando comunicarse con ella, pero la razón la frenaba, diciéndole que eso era imposible. María se sentó, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban. La carta temblaba en sus manos, y las lágrimas que pensó haber derramado todas empezaron a caer nuevamente. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué debía hacer ahora? Durante el resto del día, María no pudo pensar en otra cosa. Llevaba la carta consigo, como si, al mantenerla cerca, pudiera encontrar alguna respuesta, alguna explicación que tuviera sentido. Pero las respuestas no llegaban. La carta seguía siendo un misterio, un enigma que desafiaba todo lo que ella sabía sobre el mundo. Después de encontrar la carta, la vida de María fue tomada por un torbellino de emociones.
Sostenía ese pedazo de papel como si fuera la última ancla que la mantenía en la realidad, pero al mismo tiempo era lo que la arrastraba a un mar de incertidumbres. Cada vez que leía las palabras escritas, la confusión en su mente solo aumentaba. ¿Cómo podía ser real esa carta? ¿Cómo podía Juan, su hijo, haber escrito algo después de tantos años de su muerte? María pasó horas releyendo la carta, analizando cada detalle, cada curva de las letras. El papel, la tinta, incluso el suave perfume que acompañaba la carta, eran inconfundibles. Todo remitía a Juan. Era como si él estuviera allí, a su lado, escribiendo esas palabras con el mismo cariño y cuidado que siempre había tenido. Pero la realidad decía otra cosa. Juan estaba muerto, y nada en el mundo podía cambiar eso. El desespero comenzó a apoderarse de María. Quería creer que aquello era una señal, algo milagroso, pero su mente luchaba contra esa idea. ¿Estaba volviéndose loca? ¿Acaso el dolor de todos esos años finalmente había destruido su capacidad de distinguir lo real de lo imaginario? Estas preguntas la atormentaban, resonando en su mente mientras se aislaba cada vez más del mundo que la rodeaba. María no se atrevía a compartir lo que estaba sucediendo con nadie. ¿Cómo podría explicar algo tan absurdo sin que pensaran que había perdido la razón? El miedo a ser juzgada, a ser vista como loca, la llevó a guardar el secreto para sí misma. Cada vez que alguien la visitaba o la encontraba en la iglesia, María sonreía e intentaba actuar con normalidad, pero por dentro estaba hecha pedazos. El conflicto interno la consumía. En cada conversación, en cada intercambio de miradas, se preguntaba si las personas notaban la angustia que llevaba dentro. Durante las noches, cuando el silencio de la casa se volvía ensordecedor, María se encontraba cuestionando todo lo que creía. ¿Sería posible que Juan estuviera intentando comunicarse con ella de alguna manera? ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Buscaba respuestas en su fe, pero éstas no llegaban. Lo que venía era más duda, más miedo. María comenzó a aislarse aún más, temerosa de que su comportamiento delatara su estado de ánimo perturbado. Evitaba conversar con sus amigas más cercanas, evitaba incluso salir a hacer las compras, temiendo que alguien percibiera su confusión interna. Sin embargo, lo que más la atormentaba era el hecho de que, por más irracional que pareciera, ella quería creer en ello. Quería creer que, de alguna manera inexplicable, Juan estaba realmente enviando esas cartas. Esa dualidad la corroía por dentro. La razón le decía que era imposible, que algo andaba mal, pero su corazón, lleno de nostalgia y amor, deseaba desesperadamente que fuera verdad. Esta batalla entre el deseo y la realidad la dejaba exhausta, sin saber en quién o en qué confiar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero la mente de María seguía atrapada en aquella primera carta. Lo que parecía ser un único evento inexplicable, pronto se convirtió en un patrón aterrador. Nuevas cartas comenzaron a aparecer en su buzón, siempre sin remitente, siempre con fechas recientes. Cada nueva carta traía consigo una mezcla de emociones para María: sorpresa, miedo y, sobre todo, una angustia creciente que ya no podía ignorar. Esas cartas, al igual que la primera, parecían haber sido escritas por Juan. La caligrafía, los pequeños detalles que solo él conocía, el tono afectuoso y familiar, todo apuntaba a él. Pero al mismo tiempo, la imposibilidad de aquello la atormentaba. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo alguien que sabía que estaba muerto hacía tantos años podía seguir enviando cartas? Los mensajes variaban. Algunos eran reconfortantes, como si Juan estuviera tratando de calmar el corazón de María, diciéndole que estaba en paz y que quería que ella también encontrara paz. Escribía sobre el jardín, sobre las cosas simples de la vida que ella siempre valoró. Madre, cuida bien de las flores. Son un recordatorio de que, incluso en las mayores tormentas, la vida continúa. Estas palabras tan cariñosas traían calidez al corazón de María.
pero al mismo tiempo alimentaban la confusión y el miedo. Otras cartas, sin embargo, eran diferentes. En algunas, Juan parecía pedir disculpas, como si estuviera arrepentido por algo que no tuvo la oportunidad de decir o hacer en vida. Perdóname, madre, por todas las veces que no estuve presente, por todas las palabras que dejé de decir. Quería haber hecho más, haber sido más. Estos mensajes dejaban a María con un nudo en la garganta, sintiendo un dolor renovado por la ausencia de respuestas, por la sensación de que algo había quedado inconcluso entre ellos. Y luego estaban aquellas cartas que hablaban de un futuro que Juan deseaba. En estas, escribía sobre los sueños que nunca pudo realizar, sobre las cosas que le hubiera gustado hacer junto a María. Madre, quería haber visto el mundo contigo, haber caminado por esos senderos de los que siempre hablaste. Quería haberte dado nietos para que los cuidaras. Quería haber construido una casa cerca de la tuya, para que nunca nos separáramos. Estas palabras, aunque reconfortantes, también lanzaban a María a un torbellino de emociones, haciéndola cuestionar lo que podría haber sido. Con cada nueva carta, María sentía que la línea entre lo real y lo imposible se volvía más tenue. La presencia constante de esas cartas comenzaba a afectar profundamente su mente. Apenas lograba dormir, y cuando lo hacía, sus sueños estaban poblados por imágenes de Juan, por escenas de un pasado que no lograba dejar atrás. Cada mañana, el miedo de encontrar una nueva carta se mezclaba con una extraña expectativa, como si, de alguna manera, esas cartas fueran su única conexión restante con su hijo. María comenzó a preguntarse si no estaba siendo víctima de algún tipo de crueldad. ¿Era posible que alguien estuviera jugando con sus sentimientos, manipulando sus emociones más profundas? Pero, ¿quién sería capaz de algo tan cruel? ¿Y cómo podría alguien replicar con tanta precisión las palabras, el tono, hasta el olor que Juan dejaba en las cartas? La incertidumbre empezó a corroer a María por dentro. Se volvía más recluida, evitando el contacto con los demás, temiendo que cualquier palabra o gesto pudiera revelar el caos que estaba viviendo. Sin embargo, el aislamiento solo empeoraba su situación. Sola en su casa, con las cartas de Juan como única compañía, María sentía que su cordura pendía de un hilo. El peso del misterio se había vuelto insoportable. María, que siempre había sido una mujer de fe y razón, ahora se encontraba atrapada en un enigma que parecía desafiar toda lógica. Las cartas seguían llegando, cada una más perturbadora que la anterior. La desesperación y la incertidumbre que se acumulaban dentro de ella la llevaron a tomar una decisión inevitable. Necesitaba respuestas. Ya no podía soportar la duda, la sensación de estar perdiendo el control de su propia vida. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, María decidió buscar ayuda. Su primer intento fue recurrir a especialistas en lo paranormal, con la esperanza de que alguien pudiera explicar lo inexplicable. Visitó médiums, videntes e incluso estudiosos que afirmaban comprender lo sobrenatural. Sentada en salas oscuras, rodeada de velas y símbolos místicos, María describió sus experiencias, mostró las cartas y suplicó por una explicación que tuviera sentido. Sin embargo, cada consulta terminaba de la misma manera, en silencio y frustración. Algunos de los especialistas sugirieron que las cartas podrían ser una manifestación del profundo duelo de María, un producto de su propia mente tratando de encontrar paz. Otros insinuaron que podría haber una presencia espiritual tratando de comunicarse, pero ninguno de ellos pudo ofrecer una respuesta clara o concreta. Las explicaciones vagas e inconsistentes solo sirvieron para aumentar la confusión de María. Sin darse por vencida, María decidió regresar al lugar donde todo comenzó, el sitio del accidente de Juan. Era un tramo de la carretera que había evitado durante años, incapaz de enfrentarse a los recuerdos dolorosos. Pero ahora sentía que necesitaba enfrentarse a ese lugar, con la esperanza de que, de alguna manera, pudiera ofrecerle alguna pista, algún indicio que explicara las cartas.
Al llegar al lugar, María fue invadida por una oleada de tristeza y nostalgia. La curva donde el coche de Juan derrapó seguía allí, como un testigo silencioso de la tragedia. Se quedó parada allí, mirando el lugar donde perdió a su hijo, tratando de sentir algo, cualquier cosa, que pudiera darle una pista. Pero todo lo que encontró fue silencio, el sonido distante de los coches pasando, y el viento frío que soplaba como si estuviera llevándose sus esperanzas. Desesperada por alguna respuesta, María comenzó a visitar a personas que conocían a Juan. Buscó a antiguos amigos, profesores e incluso compañeros de trabajo de Juan, tratando de reconstruir los últimos días de vida de su hijo. Cada conversación era una mezcla de dolor y esperanza, mientras María escuchaba los recuerdos que compartían sobre Juan. Pero, una vez más, ninguna de esas conversaciones trajo las respuestas que tanto buscaba. Algunos de los amigos de Juan mencionaron que había pasado por una etapa difícil antes del accidente, que estaba preocupado por algo, pero nadie sabía exactamente qué era. María comenzó a darse cuenta de que había aspectos de la vida de Juan que desconocía, secretos que él había guardado para sí mismo. Esto la angustiaba aún más, haciéndola cuestionar si esas cartas eran una forma de que Juan intentara revelar esos secretos, de comunicarse de una manera que no había logrado en vida. La búsqueda de respuestas llevó a María a lugares inesperados. En su viaje, se encontró con personas que nunca hubiera imaginado conocer. Un antiguo compañero de escuela de Juan que ahora vivía aislado. Un exprofesor que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a compartir. E incluso, una mujer que alegaba haber tenido una conexión especial con Juan en los últimos meses de su vida. Cada encuentro traía más preguntas que respuestas, dejando a María más perdida y confundida. A medida que María se adentraba en esta investigación, comenzó a darse cuenta de que las respuestas que buscaba podrían no estar en los demás, sino en algo mucho más profundo, algo dentro de sí misma. Las cartas, las palabras de Juan, parecían estar llevándola por un camino que aún no comprendía del todo. Las semanas se convirtieron en un enredo de dudas y cuestionamientos para María. Cada nueva carta que llegaba aumentaba la intensidad del misterio que la envolvía. Sin embargo, una carta específica, que llegó una mañana lluviosa, trajo consigo algo que María jamás podría haber previsto. Al abrir el sobre, María notó inmediatamente que el tono de la carta era diferente de las anteriores. Las palabras de Juan, que siempre traían un cierto consuelo o un dolor melancólico, esta vez tenían un peso especial. Había algo más profundo, más oscuro, entre líneas de ese mensaje. Juan mencionaba algo que María nunca había escuchado antes. Hablaba de un secreto que llevaba consigo, algo que en vida nunca tuvo el valor de revelar a su madre. La carta sugería que ese secreto estaba escondido en un lugar que María conocía bien. La antigua habitación de Juan, un lugar que ella raramente visitaba desde su muerte, pues cada objeto allí era un doloroso recordatorio del hijo que había perdido. Hay algo que necesitas encontrar, mamá. Algo que escondí. Algo que puede ayudarte a entender mejor todo lo que está pasando. Está en mi cuarto, en un lugar que sabía que solo encontrarías si realmente lo necesitabas. Por favor, encuéntralo por mí. Esas palabras hicieron que el corazón de María se acelerara. ¿Qué podría ser tan importante que Juan necesitó esconderlo? ¿Y por qué no tuvo el valor de contárselo cuando estaba vivo? La mente de María hervía con estas preguntas, mientras subía las escaleras hasta la habitación de Juan, cada paso pesado con la anticipación y el miedo de lo que podría encontrar. Al entrar en la habitación, María fue inmediatamente envuelta por una ola de nostalgia. El cuarto estaba exactamente como Juan lo había dejado. El olor de los libros, la cama bien arreglada, las fotos en la pared. Todo allí era un reflejo de quién era él, de todo lo que ella amaba y extrañaba. Pero ahora, la habitación no era solo un santuario de recuerdos. También era un lugar donde un secreto estaba a punto de ser desenterrado. Con las manos temblorosas, María comenzó a registrar la habitación, abriendo cajones, examinando estanterías,
buscando cualquier señal de algo escondido. Con cada objeto que encontraba, su corazón latía más rápido. Se preguntaba si estaba preparada para descubrir lo que Juan había ocultado de ella durante tanto tiempo. Después de registrar casi todos los rincones, María comenzó a perder la esperanza, hasta que, al tirar del último cajón del escritorio de Juan, notó que el fondo del cajón estaba suelto. Con el corazón en la garganta, María levantó cuidadosamente el fondo falso y, para su sorpresa, encontró un pequeño cuaderno de cuero, viejo y desgastado, escondido allí durante años. Al sostenerlo, María sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que estaba a punto de descubrir algo profundamente personal, algo que Juan nunca había compartido con nadie, ni siquiera con ella. Sentada en la cama, María comenzó a hojear el diario. Las primeras páginas estaban llenas de confesiones, de pensamientos que Juan nunca se atrevió a expresar en voz alta. Hablaba de sus inseguridades, de los miedos que lo atormentaban, de los sueños que albergaba y que, de alguna manera, nunca tuvo el coraje de perseguir completamente. Había páginas y más páginas de reflexiones profundas, momentos en que se sentía perdido, incluso estando rodeado de amor y amistad. A medida que María leía, las lágrimas corrían por su rostro. Se daba cuenta de que había tanto sobre Juan que desconocía, tanto que él guardaba dentro de sí, sin permitirle nunca verlo. Era doloroso, pero al mismo tiempo sentía que finalmente se estaba conectando con una parte de su hijo que siempre había estado fuera de su alcance. Entonces, en una de las últimas páginas, Juan mencionaba a alguien, la persona misteriosa que parecía tener una influencia significativa sobre él en los últimos meses de su vida. Juan describía a esta persona como alguien que lo comprendía de una manera que nadie más podía, alguien que lo desafiaba a ser más de lo que pensaba que era posible, pero también alguien que traía cierta oscuridad con la que no sabía cómo lidiar. María cerró el diario, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Quién era esa persona? ¿Y cuál era su papel en el secreto que Juan guardaba? Sentada en la cama de Juan, María sostenía el pequeño diario de cuero con ambas manos. El peso físico del diario era insignificante, pero el peso emocional que llevaba era inmenso. Con las páginas ya amarillentas por el tiempo, aquel cuaderno contenía los pensamientos más íntimos de su hijo, revelaciones que ella nunca podría haber imaginado. Con el corazón apretado, María comenzó a leer las primeras páginas, y pronto las palabras de Juan la envolvieron en una mezcla de tristeza y ternura. Juan escribía con una franqueza que María nunca había conocido. Describía sus inseguridades, sus miedos, y cómo muchas veces sentía que no estaba a la altura de las expectativas que las personas tenían de él. Para María era doloroso darse cuenta de que Juan, el hijo que siempre había parecido tan confiado y lleno de vida, luchaba contra demonios internos que nunca había revelado. Sé que todos esperan tanto de mí, pero a veces siento que voy a desmoronarme bajo esta presión. No quiero decepcionar a nadie, especialmente a mamá. Ella siempre ha creído en mí, y eso es lo que más me asusta. ¿Y si no soy capaz de cumplir con todo lo que esperan de mí? ¿Y si fallo? Esas palabras perforaron el corazón de María. Siempre había creído que estaba dando a Juan el amor y el apoyo que necesitaba, pero allí, en las páginas de aquel diario, veía un lado de él que nunca había conocido. Las dudas, las inseguridades, los sueños que guardaba para sí mismo, todo revelaba a un Juan que María no conocía completamente. Y ese descubrimiento la devastaba y la acercaba aún más a él al mismo tiempo. A medida que avanzaba por las páginas, María encontraba declaraciones de amor profundo y sincero hacia ella. Juan escribía sobre cuánto la amaba, sobre cómo su madre era la persona más importante en su vida, el ancla que lo mantenía firme en medio de las tormentas internas. Describía momentos simples, como los paseos por el jardín o las conversaciones en la mesa de cena, como preciosos,
memorias que siempre llevaría consigo. Quisiera poder hacer más por ella. Quisiera que supiera cuánto significa para mí, pero nunca sé cómo decirlo. A veces las palabras parecen tan pequeñas comparadas con lo que siento. Todo lo que hago es para tratar de devolverle un poco del amor que siempre me ha dado. Esas palabras hicieron que las lágrimas de María cayeran de forma incontrolable. Siempre había sabido que había un vínculo fuerte entre ella y Juan, pero leer esas palabras, escritas con tanto sentimiento, hizo que el dolor de la pérdida se intensificara. Al mismo tiempo, había un consuelo en saber que, incluso en los momentos en que se sentía distante, Juan la amaba profundamente. Sin embargo, a medida que María se acercaba a las últimas páginas, la narrativa de Juan comenzó a cambiar. El tono de las entradas en el diario se volvió más sombrío, más introspectivo. Juan mencionaba a una persona, alguien que había entrado en su vida en los últimos meses antes del accidente, y que parecía haber tenido un impacto profundo en su estado emocional. Creo que nunca he conocido a alguien como él. Me entiende de una manera que nadie más puede. Hablamos durante horas y me hace cuestionar cosas que nunca había pensado antes. Pero también hay algo en él que me inquieta, una oscuridad que no puedo ignorar. A veces, siento que estoy siendo arrastrado a un lugar del que no sé si podré volver. María dejó de leer por un momento, intentando absorber lo que acababa de leer. ¿Quién era esa persona? ¿Y cómo influyó en Juan en los meses antes de su muerte? Las palabras de Juan sugerían una conexión profunda, pero también un peligro, algo que él no podía explicar completamente. La mente de María hervía con preguntas sin respuestas, y sentía que el diario de Juan, aunque revelador, solo arañaba la superficie de un misterio mucho mayor. Cerró el diario con manos temblorosas, sintiendo un peso en su pecho que casi la asfixiaba. Lo que fuera que estaba sucediendo en los últimos meses de vida de Juan, él lo había guardado para sí mismo, tal vez por miedo a preocuparla, o tal vez porque no sabía cómo compartirlo. Ahora María se veía envuelta en un nuevo misterio, uno que parecía tener raíces profundas en los últimos días de Juan. Con el diario de Juan en manos, y el nombre de esa persona misteriosa grabado en su mente, María sabía que su búsqueda de respuestas estaba lejos de terminar. Las vagas pistas en el diario la llevaron a investigar más sobre Carlos, un hombre que parecía haber desempeñado un papel significativo en los últimos meses de vida de Juan. María sentía que entender quién era Carlos podría ser la clave para desentrañar todo, incluidas las cartas misteriosas que continuaba recibiendo. Determinada, María comenzó a preguntar discretamente en la ciudad sobre Carlos. Se dio cuenta de que cuanto más investigaba, más sentía que estaba lidiando con algo peligroso. Las respuestas variaban. Algunos lo veían como un mentor espiritual, mientras que otros lo consideraban un hombre controvertido, cuyas prácticas eran vistas con desconfianza. Carlos había llegado a la ciudad algunos años antes, y rápidamente generó admiración y sospecha. Lideraba grupos de meditación y espiritualidad, explorando conceptos que muchos consideraban inusuales. Algunos decían que tenía una visión profunda de la vida y la muerte, mientras que otros lo acusaban de manipulación emocional, especialmente de los más vulnerables. A medida que María profundizaba en su investigación, se dio cuenta de que Juan se había acercado a Carlos durante un periodo difícil de su vida. Los relatos indicaban que Juan encontró en Carlos a alguien que lo comprendía de una manera única, ofreciéndole respuestas a sus preguntas más profundas. La influencia de Carlos sobre Juan creció con el tiempo. Lo que más perturbaba a María era la idea de que esa influencia podría haber sido nociva. Las dudas y el miedo expresados por Juan en su diario comenzaron a tener más sentido. El hombre que Juan veía como mentor y guía espiritual podría haber sido la fuente de su angustia en los últimos meses. María decidió confrontar a Carlos. La idea de que él o alguien relacionado con él estuviera manipulándola de manera cruel era insoportable. Con ira y determinación,
localizó el retiro espiritual donde Carlos vivía, en las montañas cercanas a la ciudad. Al llegar, fue recibida por un ambiente sereno, pero para María todo parecía una fachada que ocultaba algo oscuro. Conducida hasta Carlos por una seguidora, pronto se encontró cara a cara con el hombre que dominaba sus pensamientos. Carlos era imponente, con ojos que parecían ver más allá. La recibió con una sonrisa tranquila, pero algo en su mirada causó un escalofrío en María. Ella explicó el motivo de su visita, mencionando las cartas y el nombre de Juan. Carlos la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y después de un momento de silencio, finalmente habló. Juan era un alma inquieta, dijo Carlos, con un tono difícil de descifrar. Buscaba respuestas para cuestiones profundas, que muchas veces nos llevan a lugares inesperados. María lo presionó sobre las cartas, queriendo saber si él estaba involucrado en los eventos inexplicables que perturbaban su paz. Carlos la miró a los ojos, y por un instante María sintió que él sabía más de lo que estaba revelando. Yo ayudé a Juan a explorar partes de sí mismo que temía enfrentar, dijo Carlos vagamente. Las cartas no me sorprende que estén apareciendo. A veces, la búsqueda de respuestas continúa incluso después de nuestra partida de este mundo. Esa respuesta enigmática solo aumentó la desconfianza de María. Sabía que Carlos estaba jugando con sus emociones, tratando de manipularla. Más perturbador aún era la sensación de que no estaba diciendo toda la verdad, que había más sobre su relación con Juan de lo que estaba dispuesto a admitir. María salió del retiro espiritual más confusa y angustiada que cuando entró. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, y la idea de que él podría estar involucrado en las cartas no salía de su cabeza. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo desentrañar lo que realmente estaba ocurriendo? La inquietud de María crecía cada día. La conversación enigmática con Carlos había dejado muchas preguntas sin respuesta, pero también encendió una determinación dentro de ella. Necesitaba entender lo que realmente estaba sucediendo, y sabía que tendría que confrontar a Carlos nuevamente. Aunque la idea de enfrentarlo no era algo que María deseara, el misterio y el amor por su hijo la impulsaban a seguir adelante. Con esa determinación renovada, María decidió volver al retiro espiritual donde vivía Carlos. Esta vez no permitiría que él se escabullera con palabras vagas. Necesitaba respuestas claras y estaba dispuesta a exigir la verdad, a cualquier costo. Al llegar al retiro, el escenario parecía aún más surrealista que antes. El profundo silencio, los imponentes árboles y la sensación de aislamiento creaban un ambiente que parecía casi fuera de la realidad. Recibida por la misma mujer que la había conducido en la visita anterior, María dejó claro que quería hablar con Carlos de inmediato. Carlos apareció poco después, con el rostro calmado de siempre, pero María notó algo diferente en su mirada, un brillo que sugería que él sabía el motivo de su visita. La condujo hasta un pequeño patio rodeado de árboles, donde se sentaron frente a frente. El sonido de un arroyo cercano rompía el silencio, pero para María, lo que importaba eran las respuestas que había venido a buscar. «Carlos», comenzó María, con la voz firme a pesar de la tensión, «necesito saber la verdad, sobre Juan, sobre estas cartas. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre». Carlos mantuvo su mirada fija en ella, midiendo cada palabra antes de hablar. Después de un momento, finalmente dijo, «Juan y yo nos volvimos cercanos en los últimos meses de su vida. Él buscaba respuestas que no encontraba en ningún otro lugar. Nuestras conversaciones eran profundas, y me compartió muchos de sus miedos y sueños. Pero, María, te juro que no tengo ningún vínculo con las cartas que estás recibiendo». María observó a Carlos atentamente, buscando señales de mentira en su expresión. Parecía sincero, pero algo aún no encajaba. Sentía que Carlos sabía más de lo que estaba revelando. «Juan mencionó que tenía un plan», continuó Carlos, después de una pausa. «Algo para cuidar de ti, incluso después de su partida. No entró en detalles,
pero estaba decidido a dejar algo que te trajera consuelo, que mostrara que él aún estaba cerca. Esas palabras golpearon a María como un puñetazo. Un plan para cuidarla después de muerto. ¿Cómo sería eso posible? Y si Carlos estaba diciendo la verdad, ¿por qué Juan nunca le mencionó nada? Las preguntas se multiplicaban en su mente, aumentando su confusión. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó María con la voz temblorosa de emoción. Si tenía algo planeado, ¿por qué no me lo dijo cuando estaba vivo? Carlos suspiró. Su mirada se suavizó. Juan tenía muchas dudas, María. Te amaba profundamente, pero tenía miedo de preocuparte. Creo que, para él, el plan era una forma de garantizar que nunca te sintieras sola, incluso después de su muerte. María sacudió la cabeza, tratando de procesar las palabras de Carlos. La idea de que Juan había planeado algo tan complejo para ella era reconfortante y perturbadora. Si realmente existía ese plan, ¿cómo encajaban las cartas? ¿Estaban realmente viniendo de Juan, o era todo una manipulación que ella aún no comprendía? Si no estás involucrado con las cartas, ¿quién lo está?, preguntó María con un tono desafiante. Carlos permaneció en silencio por un momento, antes de sacudir la cabeza. No lo sé, María, pero creo que Juan dejó algo en movimiento, algo tal vez más allá de nuestra comprensión. Te sugiero que sigas buscando las respuestas, porque están ahí, esperando ser encontradas. María regresó a casa con la mente llena de pensamientos. La conversación con Carlos dejó más preguntas que respuestas, pero sabía que no podía rendirse. Las cartas seguían llegando, llenas de consuelo y misterio, como si Juan estuviera tratando de guiarla hacia algo que ella aún no comprendía. Unos días después del encuentro con Carlos, María encontró una carta diferente. El sobre era el mismo, pero el contenido parecía más urgente. Al abrirla, María sintió su corazón acelerarse. Juan escribía sobre una última despedida, algo que había preparado antes de partir. Las palabras eran dulces, pero llevaban un tono de despedida final, como si él la estuviera guiando hacia la conclusión de algo que había comenzado hace mucho tiempo. Querida mamá, sé que este camino ha sido difícil, pero hay una última cosa que necesito que encuentres. Piensa en los momentos y lugares especiales para nosotros. Las respuestas están allí. Este es mi último adiós, pero mi promesa de que nunca estarás sola. María releyó la carta innumerables veces, tratando de descifrar lo que Juan quería decir. La idea de que las cartas contenían pistas comenzó a tomar forma. Cada frase parecía cargada de significado, como piezas de un rompecabezas. Juan la estaba guiando. ¿Pero hacia dónde? Recordó los lugares especiales que había compartido con Juan, y uno en particular se destacó: el parque. A Juan le gustaba pasar las tardes allí, sentado en un banco bajo un gran árbol. Ese lugar siempre tuvo un significado especial para ambos, un refugio de paz. María decidió seguir su intuición y fue al parque. El sol estaba bajo cuando llegó, y el parque estaba casi desierto. Caminó hasta el banco donde Juan solía sentarse, y al acercarse, sintió una ola de emoción, como si pudiera sentir la presencia de Juan allí. Miró a su alrededor, tratando de entender qué debía hacer. Las palabras de Juan resonaban en su mente, y entonces algo llamó su atención. El suelo al lado del banco parecía ligeramente alterado. María se arrodilló y comenzó a cavar con cuidado. Pronto, sus dedos tocaron algo sólido. Era una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo. Con el corazón acelerado, María sacó la caja del suelo y la abrió. Dentro, encontró otra carta y una grabación de voz en un dispositivo antiguo, pero aún funcional. Con manos temblorosas, María tomó la carta y comenzó a leer. Las palabras de Juan eran conmovedoras y llenas de amor. Mamá, si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que preparé. Sé que fue difícil aceptar lo que pasó, pero necesitaba que supieras que siempre estaré contigo. Esta caja, esta carta, son mi último adiós, pero también una promesa de que nuestro amor nunca morirá. María apenas podía contener las lágrimas mientras leía.
El amor de Juan parecía atravesar el tiempo y el espacio para alcanzarla en ese momento. Con cuidado, María dejó la carta a un lado y encendió el dispositivo de grabación. La voz de Juan, un poco distorsionada por el tiempo, resonó en el parque, y María sintió su corazón apretarse al escuchar el sonido que tanto tiempo había echado de menos. Hola, mamá. Si estás escuchando esto, ya sabes cuánto te amo y cuánto desearía estar ahí contigo. Sé que eres fuerte y que seguirás adelante, incluso sin mí. Solo quería que supieras que, no importa lo que pase, siempre estaré a tu lado, cuidándote. Este es mi último adiós, pero también mi forma de decirte que todo estará bien. Te amo, mamá, y siempre te amaré. Las palabras de Juan, cargadas de emoción, confirmaron que había planeado todo para consolarla. María se quedó sentada allí durante mucho tiempo, sosteniendo la grabación y la carta, sintiendo una mezcla de tristeza y paz. Finalmente, comprendía lo que Juan había hecho. Las cartas, el diario, el secreto de Carlos. Todo formaba parte de un plan mayor para asegurarse de que ella nunca se sintiera sola. Aunque el misterio había sido doloroso, María ahora sentía una profunda paz, sabiendo que Juan había encontrado una manera de estar con ella, guiarla y protegerla, incluso después de partir. María aún estaba sentada en el banco del parque, con el dispositivo de grabación en las manos, cuando decidió escuchar nuevamente el mensaje de Juan. Cada palabra pronunciada por él parecía llevar el peso del tiempo y del amor inquebrantable que sentía por ella. La voz de Juan, aunque un poco lejana, era clara y tenía la misma ternura que María siempre había conocido. Hola, mamá. Sé que debes estar preguntándote cómo sucedió todo esto, y espero que este mensaje te brinde las respuestas que necesitas. Cuando me di cuenta de que mi vida podría ser más corta de lo que esperábamos, comencé a pensar en formas de estar contigo, incluso después de partir. Sabía que la idea de perderme sería demasiado dolorosa, y no quería que enfrentaras eso sola. María escuchaba atentamente, las lágrimas resbalando suavemente por su rostro, mientras la voz de Juan la envolvía. El dolor de su pérdida seguía ahí, pero se mezclaba con una sensación de paz, al entender que él había pensado en ella hasta el último momento. Fue cuando conocí a Carlos que comencé a explorar estas ideas. Él me ayudó a ver que, incluso después de la muerte, aún podríamos encontrar formas de cuidar a quienes amamos. No fue una decisión fácil, pero sabía que tenía que hacer algo para asegurarme de que nunca te sintieras sola, incluso cuando yo ya no estuviera aquí. Las palabras de Juan confirmaban lo que María había sospechado. Carlos, de hecho, había desempeñado un papel crucial en el plan de Juan. La revelación, sin embargo, no traía resentimiento, sino una comprensión más profunda de las intenciones de Juan y de lo que estaba tratando de lograr. Estas cartas que recibiste fueron parte de un plan que organicé con la ayuda de un amigo cercano. Confié en él la misión de enviarte las cartas en los momentos en que más las necesitaras, para que siempre supieras que estaba a tu lado, aunque físicamente no pudiera estarlo. Sabía que sería difícil, pero también sabía que, eventualmente, encontrarías el consuelo que necesitabas. María sintió el peso de las palabras de Juan, comprendiendo cuánto había planeado y se había preocupado por ella, incluso ante su propia muerte. La revelación trajo una mezcla de dolor y alivio. Dolor por saber que Juan era consciente de los riesgos que corría, y alivio por entender que había hecho todo lo posible para protegerla del sufrimiento. Nunca quise que te sintieras abandonada, mamá. Espero que estas cartas hayan traído algo de consuelo, aunque hayan causado confusión al principio. Lo que más deseo es que puedas seguir adelante, viviendo tu vida de la mejor manera posible. Siempre estaré contigo, de alguna forma, porque el amor que sentimos nunca muere, solo cambia de forma. Las palabras finales de Juan fueron como un bálsamo para el corazón de María. Sentía el amor de él como una presencia viva a su alrededor, envolviéndola con una sensación de calor y seguridad que no experimentaba desde su pérdida.
Juan no solo había planeado todo para asegurarse de que nunca se sintiera sola, sino que también había encontrado una manera de estar presente en su vida, de una forma que trascendía el tiempo y el espacio. María apagó la grabación, sosteniendo el dispositivo contra su pecho mientras las lágrimas continuaban cayendo. Pero esas lágrimas no eran de tristeza, eran de gratitud, de un amor tan profundo que superaba la comprensión humana. Se sintió en paz, sabiendo que Juan siempre había estado y siempre estaría con ella, guiando sus pasos, protegiendo su corazón. Después de resolver el enigma de las cartas y escuchar la grabación de Juan, María sintió como si una nueva puerta se hubiera abierto en su vida. El dolor de la pérdida aún estaba presente, una suave sombra que nunca desaparecería por completo. Pero ahora había algo diferente. Una sensación de paz, de aceptación, comenzaba a establecerse en su corazón. Las cartas que antes la confundían y atormentaban, ahora se convertían en un símbolo de esperanza y sanación, un recordatorio constante de que Juan nunca la había dejado verdaderamente. Con cada carta que Juan había dejado, María veía no solo el amor de su hijo, sino también un mensaje de fortaleza y resiliencia. Él había encontrado una manera de estar con ella, de seguir cuidándola incluso después de su muerte. Y eso cambió la forma en que María veía el mundo y a sí misma. El peso del duelo, que antes parecía insoportable, comenzaba a transformarse en una aceptación serena, una comprensión de que el amor trasciende la propia existencia. María empezó a guardar las cartas con un cariño especial, cada una de ellas cuidadosamente colocada en una caja junto al diario y la grabación. Esa caja se convirtió en un verdadero tesoro, no solo material, sino espiritual y emocional. Para María, cada vez que abría la caja, sentía la presencia de Juan, sentía que él estaba allí, a su lado, guiándola en su viaje por la vida. Esta nueva perspectiva trajo cambios significativos para María. Comenzó a vivir con más ligereza, sintiéndose menos atrapada en el pasado y más abierta al presente y al futuro. Las actividades que antes realizaba por obligación o necesidad, ahora las hacía con un nuevo sentido de propósito. María encontró alegría en las pequeñas cosas, en el jardín que Juan había plantado, en las flores que florecían, en las conversaciones con los vecinos y amigos de los que se había distanciado durante el periodo de duelo. También comenzó a frecuentar el parque nuevamente, ya no con una sensación de vacío, sino con un sentimiento de gratitud por haber compartido tantos momentos especiales con Juan allí. Sentarse en aquel banco, donde tantas veces lo había visto reflexionar y soñar, ahora le traía paz, como si el espíritu de Juan siempre estuviera presente, susurrando palabras de consuelo y amor. María sentía que, al mantener viva la memoria de Juan, estaba honrando no solo su vida, sino también el plan que él había trazado para ayudarla a seguir adelante. Las cartas no eran solo recuerdos, eran un testimonio del vínculo inquebrantable entre madre e hijo, un vínculo que ni siquiera la muerte podía destruir. Con el tiempo, María también comenzó a compartir su historia con otras personas, encontrando consuelo en saber que, al hablar sobre Juan y las cartas, estaba difundiendo un mensaje de esperanza. Muchas personas que escucharon su historia se sintieron tocadas e inspiradas, comprendiendo que el amor verdadero nunca desaparece, sino que se transforma y continúa guiándonos. María sabía que siempre habría momentos de añoranza, momentos en los que la ausencia de Juan sería más fuerte. Pero ahora tenía algo que no tenía antes, la certeza de que él aún la cuidaba, de que siempre estaría presente en su vida de una forma u otra. Esa certeza trajo a María una paz que nunca había imaginado posible. Desde esta nueva perspectiva, María comenzó a vivir no solo por sí misma, sino también por Juan, llevando consigo el legado de amor y protección que él había dejado. Con el tiempo, María se sintió más conectada con su hijo, no por el dolor, sino por el amor que él transmitía en las cartas. Finalmente,
encontró el valor para abrir la última carta de Juan, que traía un mensaje de cierre y un incentivo para seguir adelante. Las palabras de Juan, llenas de amor y comprensión, le dieron a María la paz y la autorización para vivir plenamente. Inspirada, María decidió compartir su historia para ayudar a otros a superar sus pérdidas. Sintiéndose en paz y guiada por el amor eterno de Juan, encontró un nuevo propósito y siguió adelante con ligereza y confianza en el futuro.